¿Fue Adán realmente el primer ser humano creado? ¿O hay un mensaje más profundo escondido en el libro del Génesis? Algo que muchos leen, pero no notan realmente. ¿Y si la Biblia insinuara de forma sutil que ya existían humanos antes de Adán? ¿Y si Adán no fue el primer ser humano, sino el primero de otro tipo de creación? En este video vamos a explorar el idioma hebreo original, revisar pistas clave en la Biblia y analizar ideas teológicas que podrían cambiar por completo la forma en que ves la historia del origen humano. Asegúrate de darle me gusta, suscribirte y quedarte hasta el final. Este viaje no solo podría desafiar tus creencias, sino transformar tu comprensión de toda la Biblia. Vamos a comenzar. Abre tu Biblia con nosotros en el principio. Génesis, capítulos 1 y 2. A simple vista parece ofrecer una versión clara de cómo comenzó el mundo. Pero si prestas mucha atención, notarás algo que la mayoría pasa por alto. Génesis no contiene una sola historia de la creación, sino dos, y no coinciden perfectamente. Mira Génesis capítulo 1 versículos 26 y 27. Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que gobierne sobre los peces, las aves y todos los animales. Así que Dios creó a las personas a su imagen, hombre y mujer los creó. Este evento ocurre en el sexto día de la creación, después de los animales. Los seres humanos se presentan como el punto más alto del proceso creativo. La palabra hebrea usada es Ha-Adam, que se refiere a la humanidad en general, hombre y mujer juntos. No se dan nombres, ni se menciona un jardín o un lugar. Es un anuncio grandioso. Los humanos fueron hechos a imagen de Dios para cuidar del mundo. Esta versión de la creación es poderosa, amplia y poética, como ver una obra maestra desde lejos. Pero cuando pasamos al capítulo 2, todo cambia. La perspectiva se vuelve más estrecha. Génesis 2:7 dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Así el hombre cobró vida. Espera un momento. ¿Hecho del polvo? Esto se siente diferente. Ya no se habla de toda la humanidad. Se trata de un solo hombre, formado personalmente por Dios, como un artista que modela barro. Después, en los versículos 18 al 22, leemos que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces lo hizo dormir profundamente, tomó una costilla de su cuerpo y formó a una mujer. En esta versión, la mujer no aparece al mismo tiempo que el hombre. Es creada después, a partir de su cuerpo. La historia aquí es íntima, cercana, llena de significado simbólico. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Por qué encontramos dos relatos distintos de la creación en el mismo libro? En una versión, el hombre y la mujer son creados juntos. En la otra, primero se crea a un solo hombre, luego a los animales y finalmente a la mujer. Esto ha generado preguntas y debates entre estudiosos y teólogos durante siglos. Algunos creen que el segundo capítulo simplemente vuelve a contar el primero, pero con un enfoque más cercano, como hacer zoom con una cámara después de haber captado una toma panorámica. Otros sostienen que se trata de dos narraciones distintas, posiblemente provenientes de fuentes diferentes, cada una con un propósito específico. Muchos expertos bíblicos se refieren a lo que se conoce como las tradiciones eloísta y yavista. En el capítulo 1, Dios es llamado Elohim, un nombre que resalta su poder como creador de todo. En el capítulo 2 se le llama Yahvé Elohim, un nombre que refleja un lado más personal y relacional de Dios. ¿Podría el uso de estos nombres señalar distintos niveles de comunicación divina? Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Estas dos versiones se contradicen o se complementan? Algunos sugieren que el capítulo 1 presenta la creación de la especie humana en general,
mientras que el capítulo 2 se enfoca en un solo hombre, Adán, que es escogido, colocado en un jardín especial y recibe una tarea sagrada. Piensa en el capítulo 1 como una explicación de cuándo y cómo surgió la humanidad, y el capítulo 2 como una explicación del propósito detrás de todo eso. Y hay un detalle fascinante en Génesis 2:5. Justo antes de que Adán sea creado, dice que aún no había arbustos ni cultivos, porque Dios no había enviado lluvia, y no había nadie para trabajar la tierra. Nadie para trabajar la tierra. ¿Podría esto significar que Adán fue formado no simplemente como cualquier hombre, sino porque se necesitaba a alguien que cuidara la tierra? Esto sugiere que Adán no fue simplemente el primer humano, sino el primero con un rol, un llamado, un cuidador, una especie de sacerdote, alguien que lleva la imagen de Dios con un propósito divino. Esto nos lleva a una pregunta poderosa. ¿Fue Adán realmente el primer ser humano? ¿O fue el primero con un pacto sagrado, apartado en un santuario jardín, con una misión que afectaría a toda la humanidad? Dos relatos de la creación, dos estilos distintos, un misterio profundo. Y ahora, la pregunta se vuelve aún más intrigante. Si la humanidad ya había sido creada en el capítulo 1, y Adán fue colocado en Edén después, ¿quiénes eran las personas que vivían fuera del jardín? Quédate con nosotros. Lo que viene podría cambiar por completo la manera en que lees el Génesis. Volvamos al capítulo 2, versículo 5. Es un verso tranquilo que a menudo se pasa por alto, pero está lleno de significado. Génesis 2:5 dice que no había hombre para trabajar la tierra. En este punto de la historia, la tierra ya tenía forma. El agua fluía, el terreno estaba preparado, pero aún faltaba algo. No cualquier persona, sino alguien con un rol específico que cumplir. La palabra hebrea usada aquí es Adán. Esta palabra puede referirse al ser humano en general, a un hombre en particular, o incluso al personaje llamado Adán. Pero fíjate bien, el versículo no dice que no existieran humanos, dice que no había quien trabajara la tierra. Eso significa que Adán no fue creado simplemente porque no había personas. Fue creado con un propósito. Y esa tarea no era solo agricultura. La palabra hebrea que se traduce como trabajar es abad o abad, que también significa servir o ministrar. Así que esta palabra no se refiere únicamente al trabajo físico, también puede implicar servicio espiritual, incluso adoración, como la que realiza un sacerdote en un lugar sagrado. Ahora mira Génesis 2:15. Dice que Dios colocó al hombre en el jardín del Edén para trabajarlo y cuidarlo. Observemos más de cerca esos dos verbos. Trabajarlo viene nuevamente de abad, servir. Cuidarlo viene de shamar, una palabra hebrea que significa guardar, vigilar o preservar. Estas dos palabras, abad y shamar, aparecen en otras partes de la Biblia para describir lo que hacían los sacerdotes en el tabernáculo. Por ejemplo, en Números 3, 7-8 y 8-26, los sacerdotes son descritos como siervos y guardianes del espacio sagrado. Así que no era un trabajo cualquiera, era una tarea sacerdotal, un trabajo del templo. Esto nos revela algo profundo. El Edén no era solo un jardín, era un lugar sagrado como un templo, un santuario. Y Adán no era simplemente un cuidador de plantas, era un líder espiritual, un sacerdote designado para servir a Dios, proteger ese terreno sagrado y representar la presencia divina en la tierra. Dicho de otra forma, Adán no fue creado solo para existir. Fue creado con un propósito sagrado. Fue invitado a compartir una relación de pacto con Dios en un espacio santo. Por eso, el capítulo 2 del Génesis no describe la creación de toda la humanidad. Describe el llamado de un hombre escogido, alguien que recibió autoridad espiritual.
¿Fue Adán el primer ser humano en un sentido biológico? Esa es una pregunta aún debatida, pero lo que parece más claro es esto. Adán fue el primer hombre con una misión sagrada, un socio del pacto apartado para comenzar una historia divina. La historia de Adán no trata solo de ser humano, trata de ser consagrado. Fue llamado a vivir en santidad, a obedecer, a enfrentar decisiones morales y a asumir responsabilidad no solo por él mismo, sino por el futuro de todos los que vendrían después. Más adelante, en el Nuevo Testamento, vemos un paralelo poderoso. En 1 Corintios 15:45, Pablo escribe: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Adán representó a la humanidad en el jardín. Jesús, llamado el último Adán, se convirtió en el inicio de una nueva humanidad. Así que cuando leas nuevamente Génesis 2:5, recuerda, no se trataba solo de crear a un hombre. Era el comienzo de una misión. Y ahora, la historia da un giro aún más fascinante. Avancemos a Génesis capítulo 4. La historia de los hijos de Adán, Caín y Abel. Seguramente ya conoces lo que sucede. Caín se llena de ira porque Dios favorece la ofrenda de Abel. A pesar de recibir una advertencia de parte de Dios, Caín no se contiene, mata a su hermano. Génesis 4:8 nos dice: Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. A causa de esto, Dios confronta a Caín y pronuncia un juicio. Génesis 4:11-12 dice: ahora estás bajo maldición y expulsado de la tierra. Vagarás sin descanso por toda la tierra. Pero luego viene una de las partes más misteriosas de la Biblia. En los versículos 13 al 16, Caín responde: mi castigo es demasiado grande. Cualquiera que me encuentre intentará matarme. Y Dios le responde: no, si alguien daña a Caín, recibirá 7 veces el castigo. Entonces Dios pone una señal en Caín para protegerlo, y Caín se va a vivir a la tierra de Nod, al este del Edén. Pausamos aquí. Caín dice: cualquiera que me encuentre me matará. Pero, ¿de quién está hablando? Hasta este punto, los únicos personajes que hemos conocido son Adán, Eva y Abel, quien ya está muerto. Entonces, ¿quiénes son esas otras personas que Caín teme? Y se pone aún más desconcertante. En Génesis 4:17 leemos: Caín tuvo una esposa, ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín construyó una ciudad y la nombró en honor a su hijo. ¿Caín tenía esposa y un hijo y construyó una ciudad entera? Pensemos en eso. Si solo había unas pocas personas en la tierra, ¿por qué Caín necesitaría una ciudad? ¿Quién viviría en ella? ¿Quiénes eran las personas en la tierra al este del Edén? Estas preguntas han generado debates durante siglos. Una posibilidad es que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos que simplemente no fueron nombrados en los primeros capítulos. Génesis 5:4 dice que después del nacimiento de Set, Adán vivió cientos de años y tuvo más hijos e hijas. Así que tal vez Caín se casó con una de sus hermanas, alguien nacida después y que aún no había sido mencionada. Es una sugerencia razonable, pero también plantea más preguntas. ¿Considerarían los primeros lectores de la Biblia normal el matrimonio entre hermanos? Y si así fuera, ¿por qué el texto no lo explica más claramente para evitar confusión? Luego existe otra teoría, una que abre posibilidades completamente nuevas. ¿Y si ya existían otras personas fuera del Edén? Esta perspectiva propone algo audaz, que Adán y Eva no fueron los únicos humanos creados. Más bien, fueron la primera pareja escogida, colocada en el Edén con un llamado especial. Mientras tanto, puede que otras personas ya vivieran en otras partes de la tierra, descendientes de la creación descrita en Génesis 1. Cuando Dios creó al ser humano, hombre y mujer,
a su imagen. Entonces, la creación de Adán fue separada, apartada con un propósito divino dentro del Edén. Eso significaría que las personas que Caín temía no eran misteriosas. Podrían haber venido de esa población humana más amplia. Su esposa también pudo haber sido alguien de fuera del Edén. Y la ciudad que construyó pudo haber estado habitada por personas de esa comunidad humana extendida. Esta no es una idea nueva. Con el tiempo, muchos estudiosos y pensadores religiosos, including voces del judaísmo y el cristianismo primitivo, han explorado esta teoría de la doble creación. Según esta visión, Génesis 1 describe la creación de la humanidad en general. Génesis 2 se enfoca en la elección de Adán para un papel espiritual único. Adán no sería necesariamente el primer ser humano biológico. Es el primero en ser llamado a un pacto, un representante escogido por Dios, un líder espiritual, no solo un antepasado genético. Pensemos en lo que dice Génesis. Después de las acciones de Caín, se afirma que salió de la presencia del Señor. Eso sugiere que alguna vez tuvo esa cercanía, probablemente mientras vivía en el Edén. Pero tras ser juzgado, se traslada a un lugar llamado Nod, que significa errante, y parece unirse a un mundo más allá de los límites del Edén. Es como si la Biblia nos diera pistas sutiles. Lo que ocurre en el Edén es solo una parte de una historia humana más grande. Considera Hechos 17:26, donde Pablo dice: «De un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra». Algunos creen que Pablo se refiere aquí a Adán. Otros argumentan que habla de manera más general sobre la unidad humana, que todas las personas comparten un origen común, sin necesidad de vincularlo a un individuo específico en el Edén. De cualquier forma, el mensaje clave es este. Génesis 4 no trata solo del primer asesinato, abre una ventana hacia un mundo más amplio, con personas, ciudades, conflictos y el potencial tanto para la destrucción como para la redención. Muestra que Dios eligió actuar a través de una línea específica: Adán, seguido por Set, luego Noé y finalmente Jesús. El viaje de Caín hacia el mundo más allá sugiere que Adán no fue el único en existir, pero sí fue apartado con un propósito. Fue elegido para iniciar una historia sagrada, una que sigue desarrollándose hasta hoy. En la siguiente parte iremos aún más profundo, explorando las palabras originales en hebreo, porque algunas de las verdades más profundas de la Biblia no están solo en lo que dice en español o inglés, sino en cómo lo dice en el idioma original. Comencemos con una de las palabras más significativas y mal entendidas: Adam. En hebreo, Adam puede significar diferentes cosas. Puede ser un nombre propio, Adán, el hombre del jardín, pero también puede significar algo más general. La palabra Adam en hebreo puede tener múltiples significados. Puede referirse a un ser humano en general, a una persona o a toda la humanidad colectivamente. Ahí es donde comienza parte de la confusión, cuando tratamos de darle un solo significado fijo a una palabra que en realidad tiene varios niveles de sentido. Volvamos a Génesis 1:26 a 27. Dice: «Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al ser humano a su imagen». Aquí, la palabra Adam se refiere claramente a la humanidad en su conjunto, tanto hombres como mujeres. No se menciona a un hombre específico, ni un jardín, ni polvo, ni ríos. Es una declaración amplia y profunda sobre lo que significa ser humano. Cada persona ha sido creada a imagen de Dios. Pero en Génesis 2 hay un cambio. En el versículo 7 dice: «Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra». Esta vez el hebreo dice Ha-Adam, literalmente el hombre.
Ya no se trata de la humanidad en general, se trata de un hombre en particular. Esto marca un cambio claro de tono y enfoque. La historia se vuelve personal y detallada. En pocas palabras, Génesis 1 presenta a Adán como un colectivo, los seres humanos, hombre y mujer, creados para llenar la tierra. Génesis 2 a 3 se enfoca en Ha-Adam, el hombre específico designado para un propósito especial en Edén. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿nos está diciendo Génesis 1 cómo fue creada la humanidad en general, mientras que Génesis 2 y 3 se centran en la elección de un solo hombre, Adán, para una relación especial con Dios? Si esto es así, entonces Adán no sería necesariamente la primera persona que existió. Sería el primero en recibir una misión divina, el primero en recibir un mandato y el primero en enfrentar una consecuencia. Esta idea cobra aún más fuerza si volvemos a Génesis 2:5, donde dice que no había nadie para trabajar la tierra. Y como ya vimos, esa frase va más allá de la agricultura, se refiere a Abad y Shamar, palabras usadas para el servicio sagrado, como el de un sacerdote que cuida un lugar santo. Dios no buscaba solo un cuerpo con vida, buscaba a alguien capaz de cumplir una responsabilidad espiritual. Ahora retrocedamos aún más. En Job 38, versículos 4 a 7, se nos da un vistazo de algo anterior al Edén. Dios describe cómo puso los cimientos del mundo mientras los hijos de Dios gritaban de alegría. Estos hijos de Dios se refieren a seres espirituales, no a humanos. Eran parte del consejo divino de Dios, ya presentes antes de que apareciera Adán. Esto nos muestra que la historia del Génesis no comienza en un mundo vacío. Adán entra en un universo ya lleno de orden divino y propósito. La historia de la humanidad es solo una parte de una narrativa mucho más grande. Incluso el Edén puede que no haya cubierto toda la tierra. Puede haber sido un espacio sagrado, donde el cielo y la tierra se encontraban. En Ezequiel 28, 13 a 14, el Edén es descrito como el jardín de Dios y el monte santo de Dios. Se presentan no solo como un jardín, sino como un lugar elevado y sagrado, un santuario donde la presencia de Dios se manifestaba de forma especial. Así que esta es la idea principal. El nombre Adán tiene múltiples significados. Puede referirse a un individuo concreto, el primer hombre en el Edén, pero también representa a la humanidad en su conjunto, y el Edén mismo puede ser más que un lugar geográfico. Podría simbolizar un espacio sagrado de encuentro entre lo humano y lo divino, un lugar donde comienza el propósito. Cuanto más profundizamos en el lenguaje original y el contexto cultural, más se abre la Biblia. La historia de Adán no busca explicar científicamente cómo surgieron los seres humanos. Se trata de cómo un ser humano en particular fue elegido para un propósito espiritual. Esto nos lleva a una intersección fascinante entre la ciencia y la fe, donde campos como la genética y la antropología plantean preguntas que reflejan algunas de las ideas teológicas más antiguas. Si Adán no fue la única persona viva en ese momento, ¿qué hizo que su papel fuera único en el plan de Dios para la humanidad? La genética moderna ha aportado ideas interesantes a esta conversación. Quizás hayas oído hablar de dos términos científicos: Eva mitocondrial y Adán del cromosoma Y. Suenan bíblicos, pero en realidad provienen de estudios genéticos, no de la teología. La Eva mitocondrial se refiere a la mujer más reciente cuya información genética mitocondrial ha sido heredada por todas las personas vivas. El Adán del cromosoma, y es el hombre más reciente del que todos los hombres actuales han heredado su cromosoma Y. Pero aquí está lo interesante. Estos dos individuos no vivieron al mismo tiempo.
No fueron pareja ni necesariamente los primeros seres humanos. Son simplemente los ancestros comunes más recientes en dos líneas genéticas específicas. Las estimaciones científicas sugieren que la Eva mitocondrial pudo haber vivido entre hace 150.000 y 200.000 años, probablemente en África Oriental, el Adán del cromosoma. Y pudo haber vivido entre hace 60.000 y 300.000 años, dependiendo del modelo utilizado. Estas fechas no coinciden con la línea temporal que muchos suponen al leer Génesis, y eso es una pista importante. Sugiere que la historia de la creación en la Biblia no trata necesariamente sobre orígenes biológicos, sino sobre comienzos espirituales. Así que aquí va una pregunta clave. ¿Y si la Biblia no nos está diciendo quiénes fueron los primeros humanos en un sentido científico, sino quiénes fueron los primeros humanos llamados por Dios en un sentido espiritual? Volvamos a Romanos 5:12. Dice: el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Esta es la base de lo que se llama jefatura federal. La idea de que Adán fue una figura representativa de toda la humanidad. Pablo no está hablando de ADN ni de líneas de sangre. Se enfoca en las consecuencias espirituales. Cuando Pablo escribe que el pecado entró en el mundo por un solo hombre, no está diciendo que Adán fuera la única persona viva en ese momento. Está diciendo que Adán fue el primero en ser considerado espiritualmente responsable, el primero en recibir un mandato y el primero en desobedecer. Por eso Adán es importante, no porque todos desciendan físicamente de él en línea directa, sino porque fue el primero en experimentar el peso moral del pecado y la separación de Dios. Es similar al papel que desempeña Noé más adelante en la Biblia. Hoy en día, no todos somos descendientes genéticos de Noé en un sentido literal. Pero en la narrativa bíblica, Noé es la figura del pacto que conecta el mundo antes y después del diluvio. Adán cumple una función parecida. Es el vínculo entre la experiencia humana y el inicio de la responsabilidad espiritual. Adán no es solo un personaje en un jardín, es el punto de partida de la responsabilidad espiritual. Es por medio de él que el pecado y la muerte entran en la historia humana. Ahora conectemos ciencia y teología. La ciencia nos muestra que la humanidad no comenzó con una sola pareja, sino con grandes poblaciones. Los seres humanos surgieron a lo largo de un proceso extenso y complejo. Nuestra ascendencia genética es compartida, diversa y estadística, no basada en una sola pareja de antepasados. Pero la teología revela otro tipo de verdad. Muestra que Dios eligió relacionarse personalmente con la humanidad. Esa relación implicaba decisiones morales, y la historia de Adán marca el primer momento en que aparece el fracaso espiritual. Primera carta a los Corintios 15:22 lo dice así: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Este versículo resume el mensaje de Pablo. Adán representa el modelo de una humanidad caída, mientras que Cristo representa a la humanidad redimida. Adán no es solo el primer ser humano, es el primero en caer. Jesús es el primero en restaurar. Entonces, ¿y si la historia de Adán no trata de nuestro origen biológico como especie, sino del momento en que nuestros corazones se quebraron espiritualmente por primera vez? ¿Y si el Génesis nunca fue pensado como un libro de ciencia, sino como un relato sagrado sobre por qué necesitamos redención? Cuando lo ves así, el Edén se convierte en algo más que un lugar. Se convierte en símbolo de una relación perdida, un vínculo sagrado con Dios que una vez fue completo y ahora está roto. Ahora vayamos aún más lejos. ¿Qué creían los pensadores antiguos sobre el mundo antes de Adán?
¿Podría haber existido el jardín del Edén al mismo tiempo que otras civilizaciones? Esa pregunta nos lleva a una de las ideas más intrigantes y debatidas en el pensamiento bíblico, la teoría preadámica. Esta teoría sugiere que pudieron haber existido seres humanos antes de Adán, o incluso al mismo tiempo, pero que Adán fue el primero en ser llamado a un pacto con Dios. No fue necesariamente el primer ser humano, sino el primer elegido, el primer sacerdote, el primero en asumir el peso de una responsabilidad divina. Consideremos un versículo curioso, Isaías 45:18. Dice que Dios no creó el mundo para que fuera tohu, es decir, vacío o caótico. Esa misma palabra, tohu, aparece en Génesis 1:2, donde la tierra es descrita como desordenada y vacía, tohu vbohu. Entonces, ¿creó Dios un mundo caótico a propósito? ¿O sucedió algo antes de la historia de Adán que dejó al mundo en ese estado? Esta idea capturó la imaginación de muchos pensadores judíos y cristianos antiguos. En los escritos místicos judíos, especialmente en la tradición cabalística, hay enseñanzas sobre mundos anteriores que existieron antes del nuestro, reinos que colapsaron espiritualmente antes de que comenzara la creación actual. Se veía como una especie de reinicio divino. Algunos rabinos incluso especularon que podrían haber existido seres o mundos anteriores a Adán, quizás como una forma de explicar los vacíos, giros repentinos y preguntas sin respuesta en el relato del Génesis. Y esta no fue solo una idea del pensamiento judío. Pensadores cristianos tempranos también reflexionaron sobre estas cuestiones. Veamos a dos voces influyentes del cristianismo primitivo: Orígenes de Alejandría, alrededor del 184 al 253 después de Cristo, fue uno de los primeros teólogos cristianos. Creía que antes de nuestro mundo físico existía un reino espiritual. En su visión, las almas existían antes de nacer en cuerpos humanos. Consideraba que la historia de la creación en Génesis no era un informe literal, sino un relato simbólico de una caída espiritual, donde las almas descendieron de lo divino a lo material. Aunque la Iglesia posteriormente rechazó muchas de sus enseñanzas, Orígenes abrió la puerta a que los cristianos pensaran más allá de una interpretación estrictamente literal de Génesis. Agustín de Hipona, 354 al 430 d.C., otro gran referente, también se alejó de una lectura literal estricta. No creía que los días de la creación fueran períodos de 24 horas. Más bien, los veía como símbolos, una forma de expresar el orden y el significado divino. Agustín no apoyaba completamente la teoría preadámica, pero admitía que había muchas cosas que no sabíamos sobre lo que ocurrió antes de Adán o lo que pudo haber estado sucediendo a su alrededor. El punto es, incluso en la iglesia primitiva, los líderes entendían que Génesis no fue escrito como un tratado científico. Es una historia sagrada, una obra teológica llena de significado, no de medidas. Ahora volvamos a Génesis 2:8. El Señor Dios plantó un jardín al oriente en Edén. Fíjate, no dice que Dios creó toda la tierra en este punto. Eso ya había sucedido. En cambio, plantó un jardín en una región específica, al oriente, en una tierra llamada Edén. Esto nos revela algo importante. El Edén no era todo el mundo. Era un lugar particular, apartado, un santuario. Muchos estudiosos ven el Edén como una especie de templo, un espacio donde Dios y la humanidad podían encontrarse. En Ezequiel 28, 13 a 14, el Edén incluso es descrito como el monte de Dios, lleno de imágenes sagradas, como los templos que aparecerían más adelante en la historia de Israel. Esto abre una posibilidad fascinante, que el Edén era una zona sagrada, un espacio santo dentro de un mundo más amplio.
Adán no fue colocado simplemente en un planeta vacío, posiblemente fue colocado en un santuario divino apartado del resto. Fuera del Edén, tal vez había otras personas, otras tierras y una historia humana más extensa que el Génesis no relata, porque su propósito no es contarlo todo, es contar algo específico, el inicio del pacto de Dios con la humanidad. Entonces, ¿por qué la Biblia se centra tanto en Adán? Porque Adán representa el inicio de la responsabilidad moral, el comienzo de la relación entre la humanidad y las instrucciones divinas, y el origen del pecado. En Romanos 5:14 Pablo escribe: la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no pecaron como Adán, quebrantando un mandato. Adán es figura del que había de venir. Adán no es solo una persona, es un modelo. El primer ser humano que vivió bajo un mandato divino, con la opción de obedecer o rebelarse. Él marca el comienzo de la responsabilidad dentro del pacto. Así que aquí va la gran pregunta. ¿Fue Adán colocado en un mundo completamente nuevo? ¿O fue elegido y puesto en un espacio sagrado, ya rodeado por una población existente, para ser el primer embajador espiritual de la humanidad? Cualquiera que sea la perspectiva, Génesis deja algo claro. No se enfoca en datos poblacionales antiguos ni en cronologías científicas. Su propósito es mostrarnos el primer pacto de Dios con el ser humano. Y todo comienza con un solo hombre, en un solo jardín, con un solo mandato. A continuación, exploraremos cómo el papel de Adán dentro del pacto anticipa la llegada de un Adán mayor, Jesucristo, y cómo esta antigua historia aún da forma al futuro de la humanidad hoy en día. Tomemos un momento para ampliar la mirada. Más allá de si existieron otros seres humanos antes, durante o después de Adán, la Escritura deja algo muy claro. Adán tiene un papel único e irreemplazable. Puede que no sea considerado el primer ser humano biológico según la ciencia, pero en la historia bíblica, Adán es el primer ser humano elegido para representar espiritualmente a toda la humanidad. Mira lo que escribe Pablo en 1 Corintios 15:45. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán en un espíritu que da vida. Esto no es solo una comparación poética. Pablo está estableciendo una conexión teológica profunda entre dos figuras, Adán y Cristo. Nos está mostrando dos comienzos, dos orígenes, dos destinos. El primer Adán, el hombre formado del polvo de la tierra. El último Adán, el que vino del cielo. Fíjate que Pablo no llama a Jesús el segundo Adán, sino el último Adán. Eso es importante. La Biblia no está comparando simplemente a dos personas. Está presentando dos puntos de quiebre en la historia de la humanidad. Adán representa el inicio del pecado, la separación y la muerte. Jesús representa el inicio de la gracia, la redención y la vida. Romanos 5:17 lo dice así: si por el error de un solo hombre reinó la muerte, ¿cuánto más reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo, los que reciben con abundancia la gracia y el don de la justicia? Adán no solo cayó, nos arrastró a todos con él, dejándonos una herencia de dolor, lucha y muerte. Pero Jesús no resucitó solo para él. Nos levantó junto con él, dándonos una nueva herencia de sanidad, libertad y esperanza eterna. La historia de Adán no es solo un relato antiguo, es el comienzo de la condición humana. En él vemos la imagen divina, pero también la tentación de desobedecer y el alto precio de la rebelión. Génesis 3:19 dice: polvo eres y al polvo volverás. Esa es la sentencia que trajo la desobediencia de Adán. Pero Jesús vino para revertir esa maldición. En Juan 11:25, Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera.
Donde Adán nos alejó de Dios, Jesús nos guía de vuelta a casa. Donde Adán trajo lucha, Jesús ofrece paz. Donde Adán trajo muerte, Jesús trae vida. Y hay algo poderoso. Lucas 3:38 traza la genealogía de Jesús hasta Adán, el Hijo de Dios. No es solo una lista de nombres, es un recorrido espiritual. Jesús, como el verdadero Hijo de Dios, entra en una línea familiar rota que comenzó con Adán. Y no viene solo a repararla, sino a transformarla por completo. Mira el contraste entre los dos jardines. En el Edén, Adán dijo sí a su propia voluntad y no a Dios. En un jardín, Jesús eligió seguir la voluntad de Dios en lugar de sus propios deseos. Como dice en Lucas 22:42, Padre, si quieres, aparta de mí este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mientras que la decisión de Adán convirtió el paraíso en una tierra estéril, la decisión de Jesús abrió el camino para que ese desierto nos conduzca de regreso al paraíso. ¿Cuál es el mensaje aquí? La historia de Adán no trata solo de una mala decisión, habla de algo más profundo, la experiencia humana. Y Jesús, a veces llamado el segundo Adán, no vino solo a ofrecer perdón. Él representa algo completamente nuevo que está siendo creado. Como dice 2 Corintios 5:17, el que está unido a Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Así que aunque Adán haya fallado, el plan de Dios nunca falló. Desde el Edén hasta la cruz, del polvo a la gloria, la Biblia no cuenta solo una caída, sino dos historias de dos Adanes diferentes. Y a través de ellos, todos estamos invitados a pasar del primero al segundo. Veamos por qué la antigua historia de Adán aún toca nuestros corazones hoy. ¿Por qué sigue siendo importante? ¿Por qué importa si Adán fue el primer ser humano o simplemente el primero en tener una relación con Dios? La respuesta es esta: Génesis no fue escrito para probar si la ciencia tiene razón o no. Su propósito es mostrarnos el corazón de Dios y por qué fuimos creados. Preguntar si Adán fue realmente el primer ser humano no es solo una cuestión de historia o ciencia. Es una pregunta espiritual. Veámoslo así. Si solo vemos a Adán como una figura biológica, se convierte en otro humano más dentro de una larga línea evolutiva. Pero si lo vemos desde el propósito de Dios, Adán se vuelve una señal, una imagen del llamado humano, la responsabilidad y la conexión con Dios. Génesis no solo nos cuenta hechos, nos da significado. En Génesis 2:9 leemos sobre dos árboles en el centro del jardín, uno que da vida y otro que representa decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. No son solo historias antiguas sobre árboles, hablan de lo que cada persona enfrenta en su interior. ¿Seguimos la sabiduría de Dios o intentamos ir por nuestro propio camino? ¿Caminamos con nuestro Creador o nos alejamos de Él? Por eso importa la historia de Adán, no porque nos haya transmitido nuestros rasgos o nuestros genes, sino porque revela la lucha interna que todos vivimos, entre la libertad y la obediencia, entre el amor y el orgullo, entre el propósito y el ego. La vida de Adán refleja la nuestra. Como él, recibimos dones para cuidar. Somos colocados en lugares especiales con libertad y límites. Escuchamos la voz de Dios, pero muchas veces elegimos nuestro propio camino. Y al igual que Adán, nos escondemos, nos cubrimos y culpamos a otros. Intentamos esconder nuestra culpa. En Génesis 3:8 se dice que el hombre y su esposa oyeron a Dios caminando por el jardín y se escondieron. Es uno de los momentos más conmovedores de toda la Escritura. El Creador, viniendo a caminar con su creación, los encuentra escondidos por miedo y vergüenza. Pero hay esperanza. Incluso después de que todo salió mal, Dios todavía pregunta:
¿Dónde estás? Esa pregunta ha resonado desde entonces. No porque Dios nos haya perdido, sino porque nosotros hemos perdido el contacto con quienes somos realmente. Así que, ya sea que Adán haya sido el primer ser humano de la historia o simplemente el primero llamado a una relación con Dios, hay una verdad que permanece. Fuimos creados para caminar con Él. La verdadera tristeza en Génesis no es solo por una fruta prohibida, es la ruptura de una relación. Pero incluso en ese momento de separación, Dios comenzó su plan de rescate. Ese es el corazón de Génesis. No se trata solo de tierra, costillas y árboles antiguos. Se trata de un Dios cuyo corazón late por su creación, que pronuncia nuestros nombres y trabaja para restaurarnos. Como dice Oseas 6:7, como Adán, ellos rompieron el pacto con Dios. Adán no era solo un hombre, representaba una promesa, y esa promesa fue quebrantada. Pero aquí está la buena noticia. A través de Jesús, a menudo llamado el Adán final, esa promesa rota fue restaurada. ¿Por qué es importante esto? Porque no se trata solo de la historia de Adán, es también la tuya. No se trata de tu ADN, sino de tu destino. No solo de cómo fuiste formado, sino de por qué existes. En ese primer jardín, la decisión de Adán lo cambió todo. Pero en otro jardín, la obediencia de Jesús nos ofreció un nuevo comienzo. Al reflexionar sobre Génesis, desde la teología, la ciencia y la historia, una cosa se vuelve clara. Muchas preguntas siguen abiertas. ¿Podrían futuros descubrimientos arqueológicos ayudarnos a comprender mejor a los primeros humanos? ¿Podrían los textos hebreos originales revelar más a través del estudio lingüístico? ¿Podrían los escritos antiguos de culturas cercanas, como los mitos sumerios y mesopotámicos, ofrecer nuevas ideas sobre Génesis? Definitivamente, estudiosos, científicos e investigadores siguen explorando y encontrando nuevos significados. Y con cada nuevo descubrimiento, se nos recuerda que la Biblia no es solo un libro antiguo, está viva. Como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios está viva y tiene poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Pero incluso con todos los datos, líneas de tiempo y tecnología, quizá la verdad más profunda que ofrece Génesis ya ha sido revelada. Y no necesitamos un laboratorio ni una excavación para descubrirla. Solo se necesita un corazón dispuesto a escuchar. Miqueas 6:8 nos recuerda, Adán no es solo una figura del pasado, nos representa a todos. Al igual que él, fuiste creado con un propósito. Se te ha dado libertad y responsabilidad. Has vivido tanto belleza como quebranto. Y al igual que Adán, estás siendo invitado a caminar con Dios una vez más. Eso es lo que realmente importa. No si Adán vivió hace miles o decenas de miles de años. No si el Edén fue un lugar real en Mesopotamia o una imagen más profunda. La verdadera pregunta es esta. ¿Estás caminando con aquel que te creó? Estás eligiendo la justicia, mostrando misericordia y viviendo con humildad, porque ese es el Edén para el que siempre fuiste creado. Y aquí viene lo asombroso. No necesitas volver al pasado para encontrar ese jardín otra vez. Solo necesitas volver al Dios que estuvo allí desde el principio. Apocalipsis 2:7 dice, «Al que sea fiel, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios». La historia que comenzó con Adán termina en restauración, no por medio del primer hombre, sino por medio del Adán final, Jesucristo. Entonces, ¿fue Adán realmente la primera persona? Tal vez no el primero en términos biológicos. La ciencia y la escritura pueden hablar con ritmos diferentes, pero Adán fue el primero en representar a la humanidad espiritualmente. El primero en recibir un pacto, una elección moral y una relación con lo divino.
Él marcó el inicio de algo más grande que el ADN. Marcó el comienzo de la redención. Y esa verdad silenciosa en Génesis nunca se trató de números o nombres. Siempre se trató del propósito, del por qué existimos. No solo para vivir en esta tierra, sino para caminarla con Dios. No para vivir con miedo, sino en conexión con Él. No solo para existir como humanos, sino para llevar su imagen. Esa es la historia de Adán, y también es la tuya. Si esto te dio una nueva forma de ver la Escritura o encendió preguntas frescas en tu corazón, sigamos conversando. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Los estamos leyendo y responderemos. Si esto te ayudó a ver las cosas con más claridad, dale me gusta al video. Así, otros también podrán descubrir el mensaje. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Cada semana exploramos preguntas bíblicas como esta, usando la Biblia, la historia, la arqueología y la teología. Y nunca lo olvides, la Biblia no esconde la verdad. La revela para aquellos dispuestos a mirar una vez más y escuchar con más atención. Así que sigue buscando, sigue preguntando y lo más importante, sigue caminando con humildad, tal como Adán debía hacerlo. Hasta que nos volvamos a encontrar, que la gracia y la paz vayan contigo.